López, el Córdoba BIM Cluster, con su manager Mayra Calzada, y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, a quien represento. Este convenio justamente es para contribuir al desarrollo y la innovación en tecnologías digitales relacionadas con la arquitectura, ingeniería y la construcción. A partir de la firma de este convenio, que tiene la idea de generarlo desde acá de Córdoba, pero con una proyección internacional, tener también la construcción y la creación de un laboratorio denominado Build Lab, justamente para hacer innovación, servicios, transferencias, investigación, sobre todas las cuestiones relacionadas con las tecnologías en la construcción. Queríamos iniciar, hacer el puntapié inicial en la creación de este laboratorio y la celebración de este convenio a través de este webinar o esta charla para interpelarnos sobre diferentes tecnologías y esta área. Mayra, ¿querés presentar? Bárbaro. Gracias. Mara, como decía recién, esta charla se llama La industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, AIC, interpelada por las tecnologías digitales. Y bueno, va a ser la primera charla en el marco de este laboratorio. Voy a presentar sus disertantes. Martín López, él es arquitecto por la UNC, docente de cátedra de Historia de FAU, investigador, ocupó cargos directivos en la Municipalidad de Córdoba, también fue director de operaciones de Corp Studio, y actualmente es co-founder y director ejecutivo de Blend AX Solutions, que desarrolla proyectos ejecutivos y gerenciamientos BIM para los Estados Unidos, y en Double Pontem ofrece asesoría y formaciones para el rubro de la arquitectura, ingeniería y construcción. Te escuchamos, Martín. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a los presentes, gracias a la Casa de Estudio, que realmente recibió una idea, un proyecto, la abrazó, y articuló todos los medios para que esto suceda, lo cual es muy importante. No es habitual eso, así que puede existir esa sinergia entre el sector privado y el sector público y el académico, es clave para poder llevar adelante estas cuestiones que vamos a compartir. Bueno, cuando comenzamos con Valen a trabajar sobre esta idea, era una idea, comenzó una idea de Valen, ¿no? Que fue por allá por el 2022, 2021, hace un año y algo, post-pandémico, digamos. Bueno, empezamos a pensar cómo esto podía llevarse adelante, que hacía falta un espacio para pensar la innovación, pensarla desde la sinergia de varios actores, porque siempre uno lo piensa desde la propia organización, sea pública o sea privada, son esfuerzos que se hacen en soledad, por ahí son más difíciles de articularlo. Y bueno, a partir de la articulación de ciertos actores que venimos trabajando en el medio de hace un tiempo, y hablar de la existencia del clúster que tiene como base fundacional la asociatividad, pudimos llevar adelante esto. La idea de la charla es darle un marco a esto, si se quiere, desde un punto de vista intelectual, de la idea, poner en debate algunas cuestiones, para que se conozca lo que pretendemos hacer acá. Así que bueno, va a tocar la primera parte, la introducción. Pero bueno, en primer lugar, de nuevo, agradecerles que están acá hoy. Decíamos 3 de la tarde, hablar de las tecnologías aplicadas a la industria, realmente épico, que haya venido gente presencial, más lo que les agradecemos es que están conectados viendo la presentación. Avancemos. Puede pasar. El loop que nunca va a terminar. Claro, Ahí estamos. Pasamos el control para que se pueda controlar. Bueno, en primer lugar, muy brevemente, solamente un roadmap, que ahí no vamos a hablar mucho, solamente como para
que sepan que vamos a trabajar sobre todo en dos partes. Una que va a tener que ver con, de alguna manera, revisar los antecedentes que hay en Córdoba, por qué creemos que esto puede ocurrir acá, qué ha pasado. No llega a ser una historia, porque por lo menos para los que estamos en la historia, hablar de historia requiere una distancia de entre 20 y 25 años, dice la historiografía, y van a ver que esto ha ocurrido ahí, ¿no? Al borde. Así que más una revisión, un mirar hacia atrás, esa suerte de espejo retrovisor para entender algunas cuestiones, para poder entender el presente en el que se ve esto y para poder mirar hacia el futuro, más que hacer una historia sobre esto. Bueno, esto sí es historia, que es muy breve, solo para enmarcar el tema, ¿no? O sea, las tecnologías, a lo cual nosotros le agregamos puntualmente para el lab, las tecnologías digitales, siempre han interpelado a la arquitectura y la ingeniería de construcción luego de venir en industria, ¿no? No siempre a lo largo de la historia han sido en industria, pero sí han sido un hecho, que hay en esta infografía de algunas otras clases que he dado en diplomaturas, que de hecho se dan aquí en ese tratan de resumir esto. Imagínense que una clase dura como 1 hora y media y termina con esta lámina. Bueno, no es el motivo de esta charla de hoy hablar profundamente de esto, que arranca por ahí con Fidia en el Partenón, sigue con los gremios artesanos en la Edad Media, luego aparece la perspectiva, que es una primera técnica, ¿no? Un primer método que le impacta directamente la arquitectura, le impacta directamente la posibilidad de proyectar, de lanzar hacia adelante y poder observar algo antes de ser construido. Estamos ahí en el siglo XV, que es la edad moderna, el campo de la historia. Todos los artistas en ese momento, no arquitectos, no existía la figura tal disciplinada del arquitecto, la mayoría artistas polifuncionales, toman la perspectiva cónica para poder mirar hacia adelante, ¿no? Luego aparece, o junto con esto, aparece la posibilidad de la imprenta, ¿no? Y de que este conocer y este saber y este relato pueda difundirse dentro del medio, lo cual también se replica como saber. Bueno, luego nos movemos al siglo XIX, donde sí empieza a aparecer la academia, empieza a aparecer la institución que empieza a enseñar cómo proyectar, y ya llegamos a lo que sí vamos a empezar a ver hoy, que es más lo reciente, ¿no? Entendamos reciente, siglo XX y siglo XXI, donde aparece primero lo digital, impactando en la industria, y más recientemente lo que la historia de la digitalidad le llama en estos últimos tramos de 10, 15 años la post-digitalidad, ¿no? Esto en base a algunos autores que trabajan sobre el tema con los cuales yo hemos trabajado. ¿Qué pasa en esta etapa más reciente? Entiéndase, cuando decimos reciente, una mirada histórica es el último siglo, ¿no? No es ayer ni es hace un par de años, pero en el campo de la historia del siglo XX, un acontecimiento reciente. Hay primero un problema que enfrenta la arquitectura o un desafío que tiene que ver con el cambio de escala, ¿no? Hay un primer cambio de escala, hay unas ciudades que empiezan a ser cada vez más complejas, empieza a aparecer la infraestructura vial, empiezan a aparecer nuevas tipologías allá por los 30, 40, que exponencialmente en las grandes urbes acontecen sobre todo en la década de los 60, 70, que son los rascacielos, esta tipología de edificios, que tiene una gran complejidad de estructura, de múltiples disciplinas que resuelven el problema del edificio. Esto genera en el campo de la arquitectura, de la ingeniería y la construcción, una serie de factores normativos que también van a interpelar a la industria, que tienen que ver con el escape de posibles incendios, la cuestión de adaptar y hacer accesible a los edificios. Esto que creemos que puede ser de toda la vida es bastante reciente en términos de historia y le impacta a la industria porque la somete a una complejidad de condicionantes, de factores y restricciones que también implican que se multipliquen los equipos, que se multiplique el saber, que ese saber cada vez sea más positivista, más complejo. Todo el aparato normativo le pega directamente, digamos, a la industria, y esto va a requerir, bueno, un desafío en términos intelectuales, o sea, el producto, el entregable, y puntualmente el proyecto, va a ser una fase más compleja, que va a requerir más tiempo, que va a requerir más músculo, más esfuerzo, que va a requerir o empezar a necesitar de
herramientas también que puedan colaborar para que esto suceda y para que se dé respuesta a esto, y también procesos, ¿no? O sea, herramientas y procesos o metodologías que van a ir apareciendo durante el siglo XX a los fines de poder resolver estas nuevas ciudades y estas nuevas tipologías que son grandes contenedores de una altísima complejidad, ¿no? Una complejidad normativa y una complejidad multidisciplinar. Esto puede entenderse si uno ve esta imagen, ¿no? Lo de la derecha, para quienes sean arquitectos o estén estudiando arquitectura o vengan del campo de la arquitectura, es el atelier de la Rue de Sèvres de París de Corbusier, uno de las grandes figuras de la arquitectura moderna, de la arquitectura de la primera parte del siglo XX. Los tableros eran en ese momento el soporte y la herramienta del dibujo para poder elaborar estos proyectos que, como vimos, someten escalas más complicadas. La figura de la izquierda es el amanuense, que era el escriba que reproducía antes de Gutenberg la imprenta en el medioevo, que realmente estaban en los conventos, estaban sentados 12 horas por día. Lo pueden ver en esta película que está hecha sobre la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Pueden ver ahí en esa película la figura puntual de los amanuenses. Eran grandes talleres donde estos personajes reproducían el saber que yacían los conventos, ¿no? Religiosos. A partir de Gutenberg esto empieza a multiplicarse, aparece una nueva herramienta, aparece una nueva tecnología que es la imprenta, y esto comienza a reproducirse. Bueno, yo ahí la analogía lo utilizo porque esa primera imagen de los ateliers de arquitectura cambiando su escala y necesitando otro nivel de músculo para resolver sus encargos, en su momento me hizo acordar, ¿no?, a la necesidad de músculo de producción y de elaboración del proyecto para poder resolver los encargos. Esto de figuras que habrán visto muchas veces en redes sociales y demás, ilustra también cómo empieza esto a pegar a las grandes oficinas de arquitectura, sobre todo a las grandes oficinas de Estados Unidos, que era donde estaba el capital para realizar en estas grandes ciudades las nuevas tipologías que eran las que demandaban esto. Para que quede claro, paralelamente a esto sigue sucediendo en la arquitectura virtual, la vivienda familiar y demás. Estamos haciendo una revisión sobre aquellos hitos que en el siglo XX nos explican el cambio, ¿no?, en términos de procesos, de músculo, de tiempo, de aceleración, de complejidad de equipos y multidisciplina para poder resolver esto. Entonces, por eso hablamos del rubro de la arquitectura, ingeniería y construcción, conocido globalmente como el rubro AEC, interpelado por las tecnologías, en este caso digitales. Cuando hablamos de la digitalidad en el campo de la industria TIC, obviamente tenemos que hablar puntualmente de la aparición de, en realidad, el AutoCAD es lo que más conocemos, allá por el año 82, el primero en realidad que se hace como parte de una tesis del MIT, que lo pueden bajar incluso a la tesis, está para bajarla de MIT Press, que está publicada, en el año 63, que es un programa que se llama el Sketchpad. Ahí va. Ese primer programa, que es parte de una tesis, aparece en la década de los 60 y empieza a plantear, paralelo a lo que vimos recién, la posibilidad de que una línea de programación le ofrezca a la industria una herramienta, una tecnología digital para poder elaborar estos proyectos de manera más veloz, ¿no? Eso aparece, como ven ahí, en el 63, es Sutherland el que hace la tesis en el MIT, que está puesto, a ver si esto me anda ahí. Y bueno, después allá por el 82-84 tenemos la aparición puntual del AutoCAD. En realidad el AutoCAD del 82, en el 84 lo compra Autodesk y demás, pero todavía estoy poniendo las apariciones de las tecnologías digitales vinculadas al campo de la industria TIC más relevantes: Sketchpad, AutoCAD, y en el 2000 lo que sería el Revit, ¿no?, que también son programas que los realizan otros emprendimientos y que luego Autodesk los toma y los compra. ¿Bien? Ahora, ¿por qué hablamos de tecnologías digitales y no solamente hablamos de interpelado por el BIM, ¿no?, o interpelado por el CAD? Porque para que suceda lo que estamos viendo que sucede en los últimos años y las aceleraciones que se producen dentro de esta mirada retrospectiva, no solo tuvo que ver con la placa que vimos recién, ¿no?, del Sketchpad, del AutoCAD y del Revit, sino que tuvo que ver también con
la hipertrofia del espacio web, tuvo que ver con la posibilidad de los servicios de mensajería, bueno, ni hablar post pandemia de la plataforma de videoconferencia que hasta los adultos supieron usar, digamos. Algunos de nosotros hablaron con su abuela o habrá tenido alguna conversación durante la pandemia que implicó bajarse a alguna de las plataformas para poder comunicarse, lo cual la pandemia lo que hizo es aceleró esta posibilidad de vínculo a través de las tecnologías digitales en términos de comunicación y en términos de una industria que depende mucho del trabajo colaborativo y de los sistemas de comunicación. Estas tecnologías también, junto, como dijimos recién, el CAD, ¿no? Colaboraron o le impactaron en la arquitectura. En base a estos acontecimientos empiezan a aparecer también los grandes estudios globales, ¿no? Muchos. Acá solamente hay uno que hoy, en términos de headcount, de cantidad de empleados, el estudio más grande y de metros cuadrados proyectados, que es un estudio fundado por Art Gensler, se llama Gensler, el estudio tiene varias oficinas a nivel mundial, y puede suceder justamente porque está apalancado de una serie de tecnologías digitales que le permiten tener un espacio colaborativo mucho antes de hablar del metaverso, ¿no? Para que un estudio global pueda armar su estructura organizacional y resolver grandes escalas complejas en tiempos muy acotados. Ahora bien, cuando vamos a Córdoba y nos preguntamos incluso por qué esto acá, ¿no? Y empezamos a hacer un trabajo de revisión y de contexto de esto, bueno, puntualmente esto viene de algo que vengo trabajando. La nota al pie que no hice es, esto lo ve un historiador, me echa de la facultad, esto no es una clase de historia, es utilizar la historia como insumo para poder entender cómo llegamos acá, ¿no? Por eso no hay tanta dedicación a las fuentes y demás, más que algunas frases que ni siquiera reparo. Pero sí la mirada, si tomamos autores como Harari, que hoy están muy de moda, ¿no? Profesor de historia bélica de la Universidad de Israel, entienden que la historia sirve como para tomar envión, ¿no? Que es esa primera placa del espejo retrovisor. Podemos entender, por ejemplo, ¿no? Cuando a mí me preguntaron en CASEC, creo que fue 2020-2021, ¿podés explicarnos por qué el BIM se da en Córdoba? Empecé a trabajar sobre esto. Que van a ver que es muy simple, pero bueno, en ese momento, relevando, nadie lo había hecho o nadie lo había documentado y registrado, ¿no? Entonces, me obligaba a ir atrás y a buscar una historia que además es muy reciente para tratar de explicar o hipotetizar el por qué esto sucedió en Córdoba y no en Santa Fe, no en Buenos Aires, no en La Rioja o en San Pablo, ¿no? Puntualmente había en Córdoba algo vinculado a esta interpelación de las tecnologías digitales en términos de la industria. Allá por el año 2002, entre 2001 y 2002, y vuelvo a aclarar, lo que yo registro, quienes estamos en el estudio de la historia estamos muy acostumbrados que después venga otro, nos meta un chirro y nos diga te olvidaste de alguien más, y por eso la historia se va reescribiendo y se va reconstituyendo, lo cual es muy sano. Pero bueno, yo tengo 45 años, 2002, yo me recibo en el 2003, la posibilidad por un lado que tengo para analizar esto y la dificultad que tengo para analizar esto es que yo fui parte de esa historia, o sea, trabajé con Axel y con Martín, en menor medida conozco a Andrea, pero sé quién es, digamos. Bueno, esto en términos de cuando vos intelectualizás sobre un evento te cuesta más, porque vos al ser parte no tenés distancia, ¿no? Es como dice Sarlo, vamos a entender un poco mejor el peronismo cuando todos los que vivimos contemporáneos a Perón estemos muertos y vengan a escribir la historia a aquellos que no la vivieron o que no estuvieron atravesados emocionalmente por esa historia. Acá pasa un poco lo mismo, más allá de la autorreferencia, lo que me importa rescatar es que cuando uno vuelve atrás, mucho antes del BIM, hay un estado en el 2002 de 3 personas, que yo registro, están ahí en la placa, que capturan o capitalizan la posibilidad en ese momento de herramientas o tecnologías digitales todavía muy escuetas, si se quiere decir, ¿no? Había servicios de FTP y demás, pero era muy livianita, digamos, la tecnología disponible para poder realizar esta tarea, pero sin embargo, fundan lo que es AMP California, vinculado principalmente a ofrecer soporte de servicios de proyecto de arquitectura e ingeniería, y Andrea más vinculada a trabajar para un estudio de Estados Unidos como soporte desde Córdoba. Bien, han pasado 20 años de eso, 5 años después, 6 años después, Martín y Axel
toman caminos diferentes. Yo justo estaba trabajando con ellos en ese momento, yo lo viví muy de cerca. Y bueno, Martín funda lo que es Corbit Global y Axel funda lo que es ENG Works, ¿no? Y así empieza de a poco a constituirse ahí por una cuestión de fuentes que usamos, los diseñadores gráficos dirían nunca use fuentes que no sean las estándar de los que amamos el diseño gráfico, decimos no, instala la fuente y yo puedo usar la fuente. Por eso digo, van a ver algunas cosas que parecen raras, pero lo que importa es el fondo de la cuestión y no la forma. Acá lo que intento relatarles es cómo hasta llegar al 2009 aparece un tercer player que se desprende de estos dos en términos puntuales, lo que va a ser más la arquitectura y la ingeniería interpelada por las tecnologías digitales en el vínculo del proyecto como tema, ¿no? Como les dije, Andrea tiene más que ver con un soporte de diseño y demás, pero vale también nombrarlo. Y ahí llegamos a un 2009 con 3 jugadores en Córdoba importantes, los 3, Corbit y ENG, que como vimos recién se desprende de lo que es AMP California, y AEC Resource, que se desprende de lo que es ENG World. Y eso empieza de alguna manera a armar un tejido de organizaciones en las cuales, bueno, hoy todos nos conocemos, ¿no? Yo digo Córdoba es como un gran pueblo, porque los que estamos en esto, de alguna manera, nos conocemos porque hemos tenido, por los que tenemos más de 40 años, hemos tenido un vínculo en común con el germen de esta historia. Esto es una hipótesis, o sea, cada vez que alguien o un cliente en Estados Unidos me pregunta cuando viajamos con Blem, ¿por qué se da en Córdoba este segundo, hoy podemos decir clúster formal, pero hace un poco tiempo atrás era un clúster informal, digamos? ¿Por qué se da este hub de servicios que era el segundo en el mundo después de la India, puntualmente en la ciudad de Córdoba? Bueno, muy cercano a equivocarme posiblemente, pero yo entiendo que la respuesta debe andar por acá. O sea, Córdoba es una fábrica intelectual. A veces los cordobeses no lo saben. A veces los cordobeses no saben que, por ejemplo, otras unidades académicas de arquitectura, Rosario, incluso UBA, y si me están escuchando me van a disputar un duelo, pero son más chicas que la Facultad de Arquitectura de UNC en cantidad de egresados de corte anual, ¿no? En Córdoba egresan aproximadamente, en las últimas cortes, 1000 arquitectos y arquitectas por año. De ahí yo creo que entre eso, el tipo de cambio, el uso horario y una afinidad cultural y todas las casas de estudio que hay en Córdoba, se puede encontrar una explicación de por qué, por ejemplo, sucede toda esta serie de oferta también académica, de posgrado, cursos, etcétera, que tienen que ver con formar a los profesionales en las tecnologías digitales y postdigitales que tienen que ver con la industria. Algunas claramente son de la Cámara Argentina de Construcción, no yacen en Córdoba precisamente, los amigos de Edilicia en Rosario, porque bueno, hoy, ¿por qué lo pongo acá? Porque vos estando en Córdoba podés estudiar, ¿no? Ya sea para Nobel Ponten, que ahí está la placa de nuestra empresa con Sebastián Rosa, pero también para otras muy buenas ofertas como la de la Facultad de Arquitectura, la de la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de Construcción, los chicos de Edilicia y muchas otras más, ¿no? O sea, yo pongo algunas como para que se entienda que esto, como decir, hay una oferta acá que sucede que permite que entendamos esto. La crisis financiera hizo que también Estados Unidos retroceda mucho en la adopción, puntualmente lo que es el BIM, y que Córdoba mire más para Medio Oriente en ese momento y mire más para Australia, adopte tempranamente, en ese momento, lo que hoy se llama metodología BIM, que era más una herramienta que era el Revit, ¿no? Estaba como un estadio inicial. Y llegamos a este punto que es el que me interesa destacar, ¿no? O sea, este clúster informal, pero con visibilidad, o sea, muchas empresas que registramos, en las cuales yo en su momento, cuando hice esto para CASEC, me tuve que tomar el tiempo después de cambiar los logos, porque la empresa no sé por qué todo el tiempo cambiamos los logos, digamos. Entonces cada vez que me otra cosa, dice, pero ese ya no es el logo que hice en el 2020, digamos, pero hoy me tomé el trabajo de poner lo que entiendo son los últimos logos de los colegas. Pero en ese momento yo registraba puntualmente vinculadas a las tecnologías digitales ciertas empresas que, o fundadas en Córdoba en términos formales como sociedad, o integradas por cordobeses, o integradas por profesionales como Valentín, digamos, que tenían una historia, ¿no? Dentro de este clúster informal que se venía suscitando en Córdoba. Hay otras, o sea, vale decirlo, de nuevo, esto no es un estudio estadístico, es para explicar que pasaba algo, digamos, en Córdoba, ¿no? Y por qué queremos que pase. Y bueno, el año pasado, convocados en primer lugar por el intendente de la ciudad de Córdoba en una reunión, tomamos la decisión,
o le diría, aprovechamos la inercia para cofundar el clúster en Córdoba relacionado a puntualmente los servicios vinculados a la metodología BIM entre las empresas que están viendo en esta placa, y fijamos un propósito, ¿no? Hacer de Córdoba un hub global de servicios BIM. Eso que de alguna manera se palpaba y se detectaba que ocurría, ¿no? Donde la India hoy es quien más pelea da, o es el número uno, sobre todo por una cuestión de escala. Bueno, dijimos, asociémonos, porque juntos vamos a, lo que dice Porter, el líder del clúster, digamos, asociados vamos a poder conseguir más cosas, y asociados vamos a poder ir a una pelea al mercado world class, juntos, más fuertes, más fortalecidos. Y bueno, actualmente tenemos el orgullo de decir que esto recién empieza, aunque puntualmente esta charla no es sobre el clúster, pero tiene mucho que ver con esto que está pasando. Puntualmente yo integro la empresa Blen, y Blen es parte, ¿no?, de los cofundadores del clúster, los cuales también en esta última etapa se han sumado estas 4 otras empresas y organizaciones que estamos viendo ahí, que enriquecen mucho el espacio porque no son empresas todas atravesadas por el BIM como su unidad de negocio principal, ¿no?, sino que la tecnología digital que interpela a la industria vincula a todas las empresas que estamos ahí, pero entre esta primera etapa y esta segunda aparece algo más allá del BIM puntualmente. Esto casi me lo fabrico siempre porque me gusta verlo, Carlos, ahí me hace bien verlo, digamos, pero cada vez que pienso en estas cosas o cada vez que veo cuestiones tecnológicas en estos tiempos son tan abrumadores y todo va rápido, siempre pienso que tengo 45 años y me quería escuchando muchas bandas, pero bueno, para mí Los Redondos fue como una banda constitutiva de mi adolescencia, y siempre pienso, ¿no?, en esa frase de todo un palo: el futuro llegó hace rato. Hoy nos preguntamos, sobre todo quienes estamos en la arquitectura y en la ingeniería, si proyectamos o programamos, digamos. De hecho, los amigos acá de Iber podrían responder mucho mejor que yo esto, ¿no? O cuánto, esta placa la pongo porque a mí me duele un poco cuando hoy pones la palabra architect. Los algoritmos de la web primero te tiran un arquitecto de la programación de la industria del software. Digo, che, tan malos fuimos que no pudimos ni siquiera defender nuestros propios vocablos, ¿no? Una preocupación menor, digo, pero me llama la atención. Ahora, cuando observo otras industrias que en el plano de los aproximadamente 100 años, de 1910 al 2010, esta placa, que no es de elaboración propia, pero me sirve para explicar lo que quiero explicar, veo que en un periodo de 100, 120 años se produce una aceleración y un cambio tremendo en la industria del calzado, en la industria de dispositivos como los auriculares, en la industria de la telefonía, ni hablar, y en la del automóvil, ¿no?, que es la que más me llama la atención. Frente a una arquitectura que, si yo tomo infografía o ilustraciones que reflejan los métodos de construcción allá por la época de la arquitectura de la Grecia helenística y la Roma imperial, para luego pasar por la arquitectura post-revolución industrial, y la arquitectura actual es bastante parecida, ¿no? Y sin embargo, la industria del automóvil pasó de esto a esto, de esto a esto, ¿no?, a la primer patente del automóvil, en una industria que tiene relevada más de 2500 años frente a una industria que tiene 137 años cumplidos este año, ¿no?, la industria del automóvil, desde el patentamiento del primer automóvil. Bueno, esto a mí siempre me ha llamado la atención. De hecho, hay una charla de Foster, un arquitecto británico muy famoso, que dice algo mucho mal, porque hoy si llueve yo prefiero meterme dentro de mi auto y no en una obra mía de arquitectura, porque los autos han conseguido que no entre agua nunca, ni en el auto más barato del mercado, ni en el auto más caro del mercado. Dice, no hemos logrado como industria en más de 2000 años ni siquiera resolver un problema puntual de cobijo, que era un tema fundamental, digamos, de la arquitectura, ¿no? Y bueno, y en este futuro que llegó hace rato, ya hace unos meses tuve un viaje a Estados Unidos, estuve puntualmente como en el seno de la aceleración tecnológica, que es la ciudad de San Francisco, y tuvimos la oportunidad de ver estos autos, ¿no?, que son Waymo. Son autos que se manejan completamente solos. Bueno, ahí está la explicación de cómo lo hacen, esto con la cámara, ¿no? Ya hay un punto en el cual digo, como dice mi padre, yo no entiendo cómo funciona la televisión. Bueno, yo ya no entiendo, esto ya no lo entiendo, no me interesa entenderlo. La cosa es que vos te subís al auto, lo pedís por una app, no es
el Uber que se maneja con el coconductor. No hay nadie adentro del auto. Y vos vas en la autopista de San Francisco, ayer o antes de ayer leí la nota que lo han aprobado a Cruise, que es la otra empresa de Waymo, para operar en toda California. Estaban operando solo en San Francisco. Bueno, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y también en el campo de la arquitectura, estudios como AI Space Factory, el cual está cofundado por un ex colega, Lucas Licari, egresado de la Facultad de Arquitectura, que tiene sede en Shanghái, sede en Nueva York y sede en Barcelona. Lucas está en Barcelona. Gana el concurso con el prototipo para Marte, se llama Marcia, un concurso que pide el diseño de un prototipo bajo una serie de limitaciones que tienen que ver con todas las condiciones que requiere realizar una obra civil extraterrestre, fuera de la Tierra. Lo ganan, está en construcción, y como lo podían monetizar, también lo convierten en un non-fungible token, lo venden para el libro enamorado, y por ejemplo lo cuentan como la primera vez que hacen dinero con esto, que todavía es como un emprendimiento que está más vinculado al desarrollo de los... Pero bueno, esto es para mostrar, bueno, claramente hay gente haciendo en la industria, pensando en dispositivos que se van a construir en otro planeta, ¿no? Y también hay gente como la oficina de Zaha Hadid, trabajando en esta idea del metaverso, que a mí todavía me supera. Yo solamente lo pongo como para un pantallazo. Liberland, que es una ciudad del metaverso, realizado por la estudio de Zaha Hadid. Y también hay alianzas estratégicas, como le llama la atención, o dicen, bueno, si estos dos monstruos, Autodesk y Epic Games, se están asociando, algo debe estar pasando, que yo ya tu viejo y no lo entiendo, pero son anuncios que te dicen algo, se está cocinando, ¿no? Y junto con eso, bueno, en el viaje justo estuve allá cuando, yo soy fanático de Apple, fanático a un punto medio ilógico, claro, ¿no? Irracional, entonces no discutamos eso porque no. Pero bueno, Apple presenta cuando yo estaba allá, y justo estaba en San Francisco, el Vision Pro, de una cosa que se las invito a verla porque a mí supera todo lo que puedo llegar a entender, pero es básicamente una computadora, no es un óculo, no es solo un lente, es mucho más que eso, ¿no? Y tenemos todos los avances de impresión 3D, y tenemos el Machine Learning, y tenemos el famoso ChatGPT, que ya patentó el 5, y algunos lo usamos, y tenemos lo que más miedo me da a mí, que el perro Boston Dynamics, a mí me eriza la piel. Digo, yo todavía no sé qué va a pasar cuando todo esto se interrelacione, ¿no? Por ahora hay como una carrera meteórica, ni los agrego a los amigos de cómo es SpaceX con los cohetes, ¿no? Dejo cosas afuera, pero digo, hay claramente, produciéndose en los últimos años, muchas cosas muy aceleradas, creando cambios exponenciales en poco tiempo, que todavía no las veo yo muy interconectadas. Seguramente habrá alguien conectando los cables, digamos, pero bueno, está fuera de mi conocimiento. Ahora, sin embargo, y para cerrar esto y darle pie a Valentín, siempre me gusta no olvidarme de la realidad, ¿no? Porque por lo menos a mí lo que me pasa cuando voy a esta charla de futurólogo, digamos, no me considero serlo, pero estamos hablando medio de esto acá, digo, bueno, sí, está bien, pero Waymo. Pero bueno, todas las cosas que yo ahí les mostré acontecen en nuestro mundo actual. Y yo lo que he aprendido es que más temprano que tarde van a llegar a nosotros acá, porque también en esta industria globalizada, y aún con un dólar que se dispara, ¿no?, como un cohete, las cosas terminan llegando, al menos para un tipo de 45 años, hoy, más temprano que lo que llegaban cuando yo tenía 20 años, ¿no? Hoy sale un dispositivo nuevo, y yo lo veo en Córdoba, lo tienen pocos, está restringido un sector muy privilegiado, pero lo veo en mi ciudad mucho antes de lo que lo veía en la década de los 90. O sea que claramente hay, en términos de la industria tecnológica, digital y post-digital, un proceso de aceleración, que además creo que la pandemia, pero esto es otra discusión, lo ha todavía acelerado más. Ahora, sin embargo, y por lo que creo que nos sentamos a asociarnos, a pensar estas cosas y tratar de salir de charlas de café o tantas charlas con el Valen que las disfrutamos, por ahí nos mojamos la oreja y tenemos otra diferencia, pero siempre enriqueciendo la mirada. Y digo, bueno, yo he aprendido por medio que en la vida hay que hacer, ¿no? Porque si no te quedas en el café, y en el café le armaste el equipo Scaloni, le armaste a Milei, Ulrich y Massa, le armaste cómo hay que resolver el bendito país, y resolviste todas las cuestiones en un café, algo muy argentino, eso digamos fascinante. Y bueno, lo difícil es decir, che, ¿cómo saltamos de esto a hacer algo que tenga que ver con esto, ¿no? Porque está Marcia, y está el Vision Pro, y está el BIM, y está la empresa BIM en Córdoba, pues yo salgo hoy a relevar mi ciudad, mi industria, incluso lo hago a nivel global,
todavía la industria se parece más a esto, que no está tan lejano a, y a veces te diría que con deterioro, a cómo construíamos hace 2500, 2600 años, donde se construía en base a una idea de trabajo esclavo. Bueno, yo he visto gente, le verán los que estamos en esto, con 42 grados de calor, trabajando, y bueno, al menos a mí me resuena eso, ¿no? Porque me parece que las tecnologías vienen para... Escuchaba a este chico ayer que estuvo en Córdoba de las prótesis, que parece genial lo que hace, no me acuerdo ahora el nombre, pero tiene este proyecto, ¿no? De prótesis en base, creo que impresión 3D, y eso yo digo, bueno, es como lo que te genera cuando ves la película Oppenheimer, ¿no? O sea, la tecnología no es buena o mala, para toda esta discusión que hay hoy, si la inteligencia artificial es Skynet o no sé qué, es lo que la humanidad haga sin olvidarse de esto. O sea, sin olvidarse, en el caso de los que pertenecemos a la industria, que tenemos que hacer algo para que esto mejore. ¿Lo vamos a cambiar nosotros de Build Lab? No, lejos de eso, digamos, seríamos medio megalómanos si pensamos eso. Pero sí creo que desde la asociatividad, el know-how que tenemos, la historia que tiene Córdoba desde sus precursores a la organización y que hoy abrazan este campo de la tecnología, las propuestas que hay en las distintas casas de estudio como vimos, y cámaras y demás, que hoy entienden que hay que formar en esto, a veces en una situación de posgrado, que yo celebro, no tengo por qué pensar que el grado no tiene que enseñar todo, ninguna disciplina lo piensa, salvo la arquitectura, a veces no. Y sin embargo tenemos esto. Bueno, yo creo que hay que ver desde dónde cada uno puede colaborar o puede intentar buscar ese juego infinito de la mejora continua de la industria a la cual uno pertenece, sin olvidarse de esos últimos actores que son los que construyen aquello que algunos diseñan, otros proyectan, ¿no? Otros modelan, y siempre hay un actor final que es el que veo que no ha cambiado mucho su condición de trabajo en términos de la generalidad en los últimos 2000 y pico de años. Y eso a mí me hace ruido porque veo que otras industrias han avanzado enormemente en muchos campos de desarrollo y nosotros todavía en la industria AIC estamos muy limitados. Así que bueno, esto tiene que ver con esta primera parte. Ahora va a seguir Valen explicándoles mucho más en detalle lo que tiene que ver con el Build Lab, pero esto era la idea, por lo menos cuando hablamos con Valentín al comienzo, de dar un marco para que se entienda por qué en Córdoba, qué nos motivó a hacerlo, en qué cadena creemos que hay que agregar valor, o por lo menos preguntarse cosas, convocar también actores múltiples para que se sumen y pensemos entre todos cómo podemos hacer esto mejor. Así que, señor, el imperio suyo, y ahora viene la parte divertida. No, para nada. Ahora te presento. Valen. Bueno, Valen es arquitecto de la UNC con una maestría en administración de negocios de la Universidad Católica y una especialización en management estratégico e innovación del MIT. Inició su trayectoria manejando proyectos internacionales en Australia, Medio Oriente y Estados Unidos. Coordinó el proceso BIM de Resort World de Las Vegas, la obra privada de mayor envergadura en Estados Unidos, y posteriormente fue director de tecnología creando soluciones en software para empresas líderes de Silicon Valley como Facebook, Tesla y Google. Actualmente es CEO de Everse, donde provee soluciones innovadoras para los procesos de diseño. Bueno, está muy alta la vara y mi léxico no es tan catedrático como el de Martín, así que voy a intentar que no se note tanto. ¿Qué pasa? Ya empezamos mal. No, Bueno, vamos a empezar un poco hablando de la innovación y los procesos. Algo muy común es preguntarse qué es la innovación, ¿no? Por ahí esto parece súper simple y todos decimos que estamos innovando y en realidad hay una gran diferencia. ¿Me convertí? Perdón, me convertí, ¿no? Por lo general, cuando escuchamos una gran idea, decimos, bueno, qué innovador que es. Y en realidad, digamos, no es tan así, digamos. Hay una gran diferencia entre un proceso creativo y tener una idea a innovación. Y hay un gap bastante grande entre uno y otro. La idea es, la innovación es llevar una idea, es decir, un proceso creativo, pero poder implementarlo de forma que sea útil para el ser humano, ¿no? O sea, si yo digo, voy a llevar gente a Marte, bueno, es una muy buena idea. Ahora, si yo no llevo a Marte con un cohete, no estoy innovando realmente, porque ideas
realmente es lo que siempre decimos con otros colegas que emprendemos en el rubro, es ideas realmente sobran en el mercado, lo difícil es implementarlo, ¿no? Podríamos decir, vamos a hacer algo que no se llevan mal las casas, como vos decís, Martín, pero si realmente yo no lo hago y no logro hacerlo a escala, no sirve de nada. Un poco yo quiero traer acá a la mesa, digamos, algo que debatimos bastante con Martín. Es el caso de Frank Gehry, que es un gran exponente en el mundo de la arquitectura. Ya sea, muchos lo consideran que es un buen arquitecto, muchos consideran que no hace arquitectura, sino que lo que hace es obra de arte. Bueno, no es por eso lo que yo quiero traerlo a colación hoy en día. Él sí hizo algo totalmente disruptivo, y capaz que esto que vemos acá, en la peor de las miradas, podemos decir, no es arquitectura. Es simplemente por una obra de arte, nada más porque, bueno, para los que no saben, esto está en Bilbao, un museo que se hizo con titanio, salió extremadamente caro, las placas esas se caen todo el tiempo, hay que cerrarlo porque se le cae en la cabeza a la gente, se llueve, o sea, desde un punto de vista técnico es un desastre, y inclusive si adentro los espacios no son espacios, son espacios muy raros donde es muy difícil generar una vivencia. Entonces uno, en la peor de las miradas, podría decir, o en la mirada más desfavorable, no es arquitectura, es una obra de arte. Y uno se queda pensando y dice, bueno, pero entonces esto no es innovación. O sea, Frank Gehry no innovó, tuvo una gran idea que fracasó. Puede ser desde el punto de vista de un resultado. Desde el punto de vista de un resultado. Pero acá tenemos dos cuestiones en las que podemos innovar en el mundo de la construcción. Uno es el mundo construible, ¿no? O sea, yo puedo diseñar un nuevo ladrillo que tenga un coeficiente mágico de aislante, o desde el punto de vista digital. Y el tema que tiene, digamos, la digitalidad es que es mucho más fácil innovar en la digitalidad que en el mundo construible, desde infinidad de cuestiones. Por un lado, costo. Si yo tengo que diseñar hoy un ladrillo nuevo, tendría que buscar una fábrica, tener un laboratorio donde diseñamos, hacer pruebas, e inclusive lo tendrían que habilitar en algunos países para poder utilizarlo. En cambio, en el punto de la digitalidad, yo puedo sentarme en la computadora, diseñar un nuevo proceso, diseñar un nuevo algoritmo y lo implemento automáticamente. Mientras yo llegue más rápido posible un resultado de un diseño, un plano, nadie me va a decir no lo puedes usar. Un material sí. Y lo traigo a colación a esto, no solo porque hoy el BitLab es donde mayormente apuntamos a la digitalidad por esta potencialidad que tiene y por esta facilidad que tiene de que además lo convierte en algo global. Yo, si tuviera que investigar también de algo físico, es mucho más difícil. Tendría que mandar unas muestras a Shanghái que me las devuelva. La digitalidad es un mail, una llamada. Es completamente diferente. Y también lo traigo a colación porque después, durante todo el proceso del estudio de Frank Gehry, se generó Gehry Technologies. Gehry Technologies fue el precursor de todo lo que estamos haciendo hoy en día en la innovación de construcción. Fue uno de los primeros que implementó BIM, fue uno de los primeros del mundo que creó la idea de tener gente programando, desarrollando el software allá en el año 2000. O sea que recién se creaba BIM y ellos ya tenían programadores, inclusive en el año 2000, acá en Córdoba los programadores estaban, no sé, instalando antenas de DirecTV porque faltaba trabajo en ese momento para los programadores, y ellos ya estaban implementando programadores dentro de su estudio de tecnología. Entonces, si bien el resultado puede ser polémico de hacia dónde llegó Frank Gehry, muchas veces necesitamos de estas pruebas y de llevar a cabo cuestiones que el resultado puede llegar a no ser innovador, pero el proceso sí. ¿Qué es lo que sucedió con ellos? Frank Gehry, no voy a traer el mapa a colación, pero Frank Gehry, después de generar Gehry Technologies, lo vendió a Trimble, que es una empresa que es la competencia de Autodesk, y muchísima de la gente que estuvo en Frank Gehry empezó a estar en empresas súper innovadoras como Disney Imagineering, WeWork, Tesla, toda esa gente estaba ahí. Entonces, ¿cómo traemos la historia de muchas veces en pensar en el proceso? Y ahora vamos más adelante por qué este proceso es tan importante y no solo el resultado para BitLab. Volviendo al tema de la digitalidad, este es un gráfico que siempre me encanta traer hasta a mis clientes como forma de venta, del impacto que tienen los procesos digitales que en su mayoría son
llevados a cabo en las etapas de prediseño, esquemáticos y diseño antes de la construcción. Pero muestran cómo el impacto es mucho mayor en la obra cuando estoy en la etapa más digital del proceso. Entonces, que nosotros hoy hagamos algo digital no quiere decir que estemos impactando de una forma muy pequeña en el proceso constructivo, sino simplemente tiene que ver con una cuestión de que es lo más fácil de implementar y es más estratégico. Además de que todo cambio que yo lleve a cabo en estas etapas de preconstrucción son mucho más económicos que en la etapa de construcción. Entonces, tiene un gran sentido apuntar a mejorar los procesos digitales de la construcción. Y un poco ahora vamos a ver qué nos está haciendo ahí afuera en el mundo, ¿no? En los procesos, digamos, en la innovación, más allá de BIM. BIM, un poco nosotros siempre lo decimos, hasta le cancheramos a Martín, que para nosotros BIM es el pasado, digamos, decimos, incluso BIM, bueno, está recién empezando, digamos, y hay otra gente en el mundo que también está pensando de esa manera, y hay que muchas veces pensar de esa forma. La historia es muy importante, pero a veces hay que frenar y decir, bueno, ya está, por eso ya está, y tengo que jugármela a ver si puedo crear el próximo Google o el próximo BIM, ¿no? Gracias, José Peretti, no sé quién es, pero me hizo un rayón ahí, muy lindo. Realmente los laboratorios que hay de innovación en el mundo de la construcción son muy pocos alrededor del mundo. Son extremadamente pocos. Un caso, o uno de los que más me gusta personalmente, es el caso del SciFi en Stanford. Básicamente es una conjunción de empresas que se juntó en el ámbito privado, la institución y gente que quiere investigar en el mundo de la construcción. Y este es el roadmap que el SciFi tiene de las cosas que viene haciendo en la historia, ¿no? Miren, 1988, un prototipo BIM. O sea, es una locura las temáticas y las cosas que ha estado haciendo el SciFi y cómo ellos se adelantaron casi 20 años a una tecnología. Entonces, es muy importante estos ámbitos donde podés explorar, donde puedes tener un proceso que puedes no llegar a nada, pero en esos tantos de no llegar a nada, puedes llegar a algo súper importante y tan crítico como pasó ellos con BIM, inclusive, bueno, cómo empezaron a trabajar en certificados de EDC, Virtual Design Construction, inclusive cómo, bueno, ellos ya en 2019 están trabajando en lo que es blockchain. No te voy a pegar con el puntero trancado. Entonces, inclusive ya están empezando en lo que es robótica, ¿no? Entonces, ¿cómo son importantes estos espacios, donde son espacios, podríamos llamarle, mucho más seguros, que nos permiten por ahí ser más arriesgados que en el ámbito laboral, donde, bueno, en el ámbito laboral, todos los que trabajamos en la empresa, está claro lo que queremos. La empresa tiene que sobrevivir, tenemos un retorno de inversión, tenemos clientes, tenemos jefes, tenemos un millón de cuestiones que no nos permiten en el día a día por ahí sacar la cabeza fuera del agua y decir, bueno, me voy a tomar un tiempo para investigar este nuevo proceso o esta nueva tecnología, ¿no? En estos espacios no tenés un jefe, no tenés a alguien que te esté corriendo de esa manera y son más abiertos a llevar a cabo este tipo de innovaciones. Otro ejemplo es el MIT Media Lab. La verdad que fue un proyecto comandado por Nery Oxman, que para mí es como yo lo veo y creo que le pido un autógrafo y me saco una foto como si fuera Messi, pero es una arquitecta israelí, donde ellos básicamente juntan equipos multidisciplinarios entre programadores, artistas, biólogos. En este caso, bueno, ellos trabajan mucho con la biología, de cómo utilizar cera de abejas como material de construcción o elementos que nunca se te ocurriría, e inclusive muchas veces llegan a cuestiones que pueden ser utilizadas en la construcción, pero muchas veces llegan a cuestiones que simplemente quedan, como en este caso, en algo que es expuesto en un museo, donde, bueno, probablemente el proceso se aprendió mucho, cosas buenas, cosas malas, pero es interesante, digamos. El caso del MIT Media Lab no es algo donde se desarrollan tampoco tantas cuestiones prácticas, sino que es algo ya más esotérico y experimental. Pero es increíble que estos espacios existan. Otro ejemplo, acá sí ya es más particular, el ITCE, probablemente los ingenieros lo deben conocer, es extremadamente famoso, pero ellos tienen un área de investigación e innovación que va específica a lo que es ingeniería estructural, correcto, pero es increíble las cosas que están haciendo. Este proyecto, bueno, en
pabellón de la Universidad de Stuttgart, cada uno de estos filamentos no fue calculado, sino que se hizo un algoritmo en base a un histograma de qué se había usado en proyectos anteriores. Entonces, son conceptos que en esta escala, bueno, o sea, como sí, es algo experimental, es algo artístico, es algo muy lindo, pero quién sabe si a futuro todas las estructuras de nuestros edificios pueden ser llevadas a cabo así. Otro caso es el CBE, Center for Built Environment, donde, bueno, ellos llevan a cabo, esto es en Berkeley, ellos llevan a cabo laboratorios donde hacen pruebas más orientadas a todo lo que es la espacialidad y cómo afecta el aire, cómo afecta la luz, cómo afectan, digamos, todas cuestiones muy específicas a la ambientalidad de las edificaciones, y es un espacio donde, bueno, se generan cosas que dan ganas de estar sentado ahí, ¿no? Uno ve estas cosas y dice, me gustaría estar ahí jugando, no sé qué es, no me importa, pero me gustaría estar ahí. Bueno, y todo esto conjunto lo que está pasando en el mundo, junto con el ecosistema cordobés, donde, bueno, Martín un poco habló de todos los actores institucionales que tenemos, que realmente es, yo cada vez por ahí estoy mucho en la comunidad de emprendedores en Córdoba y realmente a veces me sorprendo porque me encuentro emprendedores. Hace poco me junté con un emprendedor y me dice, sí, yo tengo mi empresa, trabajo para Estados Unidos, tengo todos mis socios en Estados Unidos, estamos haciendo algo increíble para todo lo que es el diseño de interiores. Bueno, sí, vivíamos a 10 minutos, no nos conocíamos, entonces me sorprende muchas veces para bien el ecosistema que tenemos en Córdoba y la calidad de emprendedores que tenemos. Bueno, ni hablar de todas estas empresas que están trabajando para afuera, para el mundo. Martina nos habló, inclusive muchas empresas locales, que eso también me parece extremadamente importante para bien. Inclusive hace poco estábamos trabajando con la gente de SAP Arquitectos y tienen una mentalidad, la verdad que le decíamos, o sea, nosotros trabajamos con muchos estudios, la verdad, de Estados Unidos y ni siquiera un estudio de Estados Unidos nos ha pedido lo que nos estaban pidiendo ellos. Entonces, realmente las ideas están y el capital humano está. Bueno, sumado también obviamente a la parte de gobierno que creo que apoya mucho, digamos, a todo este ecosistema. Bueno, lo que hablé del ecosistema emprendedor. Y además, la globalidad, que no es menor. Todas estas cuestiones que estamos hablando terminan haciendo un caldo de cultivo, porque si no tuviéramos la globalidad, yo no podría trabajar en un modelo BIM. Si fuera el año 2000, y BIM es hermoso, pero si los modelos BIM pesan 2 gigas, en el año 2000 era imposible trabajar a distancia. Entonces yo me acuerdo que, bueno, con Pablo, uno de mis colegas, queremos enviar modelos y no podemos. O nubes de punto de escáner láser, y los primeros escáneres láser no podemos. Nos tenían que mandar un disco rígido desde Estados Unidos a acá, y a veces tardaba un mes, y eso no hace mucho, ¿no? Es el año 2013, 2014, ¿no? Estamos hablando. Entonces, no es menor este concepto de la globalidad y la velocidad que tenemos para transferencia de datos que permiten todas estas cuestiones que estamos hablando desde el germen, el ecosistema, la globalidad, los diferentes laboratorios que hay alrededor del mundo. Todo esto es como que uno cuando lo dice bueno, pero pará, están todos los planetas alineados. Las instituciones que un poco antes de empezar a trabajar con FSFIN, yo le decía a Martín, mirá, la verdad que tengo ganas de esto, pero lo veo muy difícil porque por ahí las instituciones, por lo menos mi experiencia ha sido como, son muy lentas, o te dicen que no, te dicen, te ponen 1.000.000 de peros, y no quieren el pragmatismo, se preocupan por la competencia, y la verdad que el proceso ha sido más rápido que por ahí eficiente que por ahí con clientes que nosotros trabajamos en el exterior. Entonces, la verdad que es como que uno siente que es el momento perfecto para llevar a cabo esto, ¿no? Y un poco le copié la imagen a Martín, claramente. La agarré, la copié. No tengo Pero un poco, ¿cuál es el tema? Primero, claramente, como dijo Martín, estaba todo, los procesos eran a mano. Después se pasó procesos como el BIM y el CAD. Bueno, y hay un tema, digamos, con esto, ¿no? Si nosotros pensamos en lo que estaban haciendo estas incipientes empresas en los años 2000, ¿no es cierto? Axel, Martín, Libovich.
ellos fueron seguidores. Fueron los primeros seguidores y fueron extremadamente innovadores porque fueron los primeros en implementar algo, digamos, ¿no es cierto? Inclusive a nivel mundial. Pero hoy yo creo que estamos frente a algo diferente. Nosotros ya no queremos ser seguidores y queremos cambiar completamente el paradigma. Ya nos tocó ser seguidores hace 20 años. Hoy con BitLab queremos ser precursores. Como dijo Martín, no es que vamos a cambiar el mundo de la construcción, probablemente no, sería como muy ambicioso, aunque me siento tentado de decirlo. Pero sí queremos ser precursores, ya no queremos ser implementadores de tecnología que se genere en el exterior, sino que queremos ser nosotros los que generamos la tecnología y que el exterior implemente tecnología que nosotros hacemos también. Un poco los actores que vamos a ser parte de este laboratorio digital, lo nombró Martín, nosotros desde el lado de Ivers, probablemente Fran Maranchel y Pablo Berenice, que están acá conmigo, sean grandes aportadores, que son las mentes creativas de la empresa. Yo soy el que hablo nada más, y no viene encima. Double Content, desde la parte educativa, bueno, el apoyo del Cordoning Cluster, la verdad que ha sido extremadamente grande y es extremadamente importante porque también mucha de la gente que vamos a sacar, que van a ser yo creo que van a ser punta en ayudarnos en este laboratorio, van a ser gente misma de las empresas que está ávida por hacer algo diferente, no solo BIM, sino de hacer el próximo BIM, ¿no? Y claramente, bueno, la inversión. Un poco cómo pensamos, me mató el toque, la verdad que siguió la raya ahí. Sí. No, porque hay que borrarla y no dar la herramienta arriba. ¿No? Ya lo vamos a buscar, que se la raya. Un poco de cómo pensamos este proceso en líneas generales, esto es como muy resumido. La idea es que tengamos estudiantes avanzados o profesionales de todas estas empresas que tienen grandes conocimientos y grandes ideas inclusive, que puedan postular sus ideas. Sí, bueno, yo tengo esta idea y quiero postularla en el BitLab. La idea es tener un panel que esté compuesto, que sea interdisciplinario entre empresas privadas, empresas públicas, y donde podamos, estamos acá el tiempo, ya casi termino, y donde podamos decidir qué idea implementar, ¿no? Donde podamos decir, no sé, un Edisur, un SAP, también pueda sentarse en la mesa y decir, bueno, yo necesito esto hoy. Mi gente en la obra necesitaría que visualicemos de tal manera, o mi gente en el estudio de arquitectura necesitaría esto. Entonces, que pueda haber una cantidad de ideas que realmente puedan ser llevadas a cabo al día siguiente que sean desarrolladas, pero a la vez también que pueda haber actores, por ejemplo, nosotros, de decir, no, pero vamos por algo mucho más esotérico. Entonces, que sea una combinación donde haya cuestiones concretas que puedan ser desarrolladas como algún software que pueda ser utilizado, pero también vemos lugar a los ejemplos como Frank Gehry, donde, bueno, capaz que el resultado no es el resultado más innovador, o no es el resultado más idóneo, pero el proceso puede derivar en una innovación que dé lugar a algo mucho más futurista o mucho más adelantado a su tiempo, ¿no? Luego de que se debate, la idea es seleccionar la idea, es generar grupos de trabajo donde se le den, bueno, básicamente mentores, si hay que necesitar capacitación, si hay que necesitar, bueno, asesoría de otros expertos que sean disciplinarios, y básicamente hacer un seguimiento de estos equipos a lo largo del tiempo hasta que finalmente después hagan una presentación concreta de a qué llegaron con su investigación o su desarrollo, ¿no? A mí me gusta también lo pragmático y esperemos tener más allá de investigaciones, desarrollos que puedan hacer hasta un software que al día siguiente podamos estar siendo utilizados. Yo no me da bola ni siquiera el... Muchísimas gracias. Entonces la combinación que queremos es esto, es soluciones concretas de algo que pueda ser utilizado, de gente que tiene ese perfil, porque hay muchas personas que tienen ese perfil de yo quiero desarrollar algo concreto y quiero este problema y quiero que el ingeniero mañana lo esté utilizando, pero también hay otros perfiles que les gusta más, podríamos decir, el caos, la entropía y lo esotérico, y tiene que haber ese lugar y tiene que haber esa correlación de proyectos, porque capaz que un proyecto que un año es esotérico,
al año siguiente esta persona lo puede tomar y lo puede convertir en algo palpable. Un poco para terminar, nuestro roadmap es, vamos a empezar a diagnosticar cuál es la situación global de todos los laboratorios que hay en este momento y cuáles son sus ventajas y desventajas. Vamos a comenzar a gestionar los recursos, personas, económicos, etc. Y vamos a comenzar a hacer una planificación para 2024, pero al mismo tiempo queremos ser pragmáticos. Esto lo hemos llamado POC. POC en el mundo de desarrollo del software es Proof of Concept. Es básicamente desarrollar un concepto, algo muy básico que pruebe que esto se puede hacer. Entonces nosotros, como bueno, ahora ya estamos a mediados de casi la segunda mitad del año, lo que queremos hacer es, por lo menos, hacer un experimento corto, pero ya desarrollar algo y mostrar un progreso de algo concreto este mismo año. Un poco ambicioso, pero lo queremos hacer. Y el año que viene sí queremos que sea nuestro MVP. MVP es como el primer producto en el mundo del software. El año que viene queremos que sí ya sea nuestro primer año formal, donde bueno, ya tendremos todas estas cuestiones un poco más llevadas al plano de planificación. Finalmente, esto que dice bueno, esto lo hice con inteligencia artificial, con Midjourney. La mayoría de las imágenes que están en la presentación están hechas con Midjourney. Midjourney no funciona bien con letras. Yo le puse un grupo de personas con un cartel en el medio que diga únetenos. Bueno, esto es lo que salió de inteligencia artificial. Si pudiéramos decir inteligencia artificial es malo, no, es muy bueno, tiene sus limitaciones. Pero bueno, estas son las cosas que tenemos que lograr sacar al mercado, porque si todo va a ser perfecto nunca vamos a sacar nada. Entonces, bueno, únetenos, son todos bienvenidos a sumarnos. Exactamente, es un nuevo lenguaje, los invitamos a sumarse al laboratorio. Y eso sería todo. Teníamos preparadas unas preguntas, de hecho algunas ya las fuiste contestando, ¿vale? Pero creo que está bueno hacer como doble clic en algunas. Hablaron recién de este espacio seguro de experimentación, ¿no? De algún sector, ¿no? Entonces, ¿qué implicaría para este sector de la arquitectura y la ingeniería tener un espacio, digamos, como este, seguro para experimentar? Yo creo que es una gran ventaja, sobre todo en el ámbito de la construcción, ¿no? Donde hacer algo en la obra tiene un millón de riesgos, no solo económicos, sino hasta de seguridad, ¿no? Entonces, tener un espacio mucho más, digamos, que no tenga que tener un código constructivo, tal vez, que no tenga que tener un millón de limitaciones, nos permita a nosotros llevar a cabo innovación, ¿no? Ese proceso donde capaz que parezca que es algo muy alejado, pero en medio del proceso lleguemos a un puerto donde podamos tener algo concreto para poder ser utilizado, ¿no? Esa yo creo que es la gran diferenciación con respecto a el día a día de entregas, ¿no? De arquitectos, ingenieros que estamos corriendo de una entrega y que no estamos ni siquiera pensando en va a ser más rápido, menos rápido, no, dame el Excel, lo calculo en un Excel rápido, ¿no? En tener un espacio seguro yo creo que te permite frenar la pelota y llevar a cabo todas esas acciones que en el día a día por multiplicidad de razones no pueden ser llevadas a cabo. Han hablado los dos de esta cuestión de la sinergia, digamos, de participación entre, bueno, privados, Estado, bueno, universidades, la parte académica. En esto, bueno, lo hemos replanteado varias veces, pero si tuvieras que responder de qué manera podrían estudiantes, investigadores, la universidad en general participar, digamos, del laboratorio, del proyecto en general. En primer lugar, y volviendo a esa placa que decía, que me lo pregunté muchas veces, cada vez que lo pongo digo, bueno, fábrica intelectual, tiene que ver con la industria del conocimiento, pero me gusta, porque digo, Córdoba es una fábrica intelectual. Creo que intentar armar esto y llevarlo adelante, ¿no? En ese únete de Midjourney de Valen, es difícil hacerlo pensándolo solo desde las empresas, porque como dijo Valentín, y acá hablo sobre todo por mi sombrero de CEO de Blend, y bueno, las empresas están en su crisis, en sus dinámicas, en discernir entre lo importante y lo urgente, generalmente te gana lo urgente,
por más que haces ese ejercicio todos los días, te levantas, aprendí de una compañera de un posgrado que estoy haciendo ahora, un método muy sencillo, pero se lo sugiero a todos, que es te levantas a la mañana y escribís 3 cosas que son bolas de cristal y bolas de plástico. Las bolas de cristal no se pueden caer, pues se rompen, y a veces son tu hijo y las bolas de plástico se caen y las levantas mañana, a lo cual yo le agregué y le dije, bueno, y también las bolas de cristal que en la cual vos te reflejas, ¿no? O sea, ves tu reflejo. Las empresas están en esa dinámica, ¿no? Y estás todo el tiempo haciendo ese malabar con esas 2 bolas. Me parece que la existencia de este espacio seguro y que ese espacio yace en una unidad académica en donde la construcción de conocimiento, el cuestionar el conocimiento, el estar interpelado por el saber, es clave para que esto suceda. Digo, sin ese actor no vería posible. Y no es casual que esta trinchera físicamente ocurra acá. No le hubiéramos, nunca fue una opción que esa trinchera ocurra en una empresa, porque puede ser cooptada por otros intereses, por otra urgencia, por compartirlo en un lunes en una sala que necesita para otra cosa. Entonces me parece que este concepto que dice Valentín de zona segura, no es casual que esa zona segura ocurra, donde además, y hablar, Valentín es más joven que yo, digamos, bastante más joven, para chequear eso, para ir de DNI, pero yo me puedo pensar en 15 años, o yo tengo, se reiría, porque tengo un anotador de todo un cálculo de mi retiro, ¿no? Tengo como mi objetivo, mi OKR, retirarme a los 55 años, tengo 45, me quedan 10 años. Lo tengo hecho puramente económico, o sea, ¿qué tengo que hacer para, yo a los 55 quiero salir de gira con la banda rock, ser esos viejitos copados, pero bueno, no lo podemos hacer a los 20, lo hacemos a los 55. Entonces, ¿dónde está el potencial de que el Deep Lab pensado en mediano y largo plazo ocurra? Acá. O sea, digo, en la unidad académica donde están los jóvenes que son, primero, los que van a acelerar mucho más en esto, lo van a superar rápidamente, y son los que van a construir conocimiento a la brevedad. O sea, ahí es donde creo que en esos 3 logos que ocupa la casa de estudio abajo, del cual de hecho no está un SD, digamos, damos por sentado que estamos en un SD, pero se agregaría también como logo, bueno, de 400 años y está vinculada a la construcción de conocimiento y de saber. Así que para mí es un aliado estratégico clave para esto. Yo voy con una pregunta más de clúster y más de la operación desde el clúster, ¿no? Porque lo tenemos como un actor y decir, bueno, pero en la práctica, y yo sé que estamos todavía planificando estratégicamente, pero en la práctica y desde esta perspectiva colaborativa, ¿cómo va a ser la participación del sector privado o de las empresas del clúster en este proyecto? Yo creo que hay diferentes etapas en las cuales el clúster va a formar parte de esto. Por un lado, etapa inicial desde planificación, ¿no? O sea, cuáles son sus intereses en términos de, para que sea, porque ellos también van a ser parte de los que van a implementar después esta solución, ¿no? Entonces, entender sus intereses. Segundo, ellos van a, digamos, tienen el germen de esta gente que es innovadora, que sabe la tecnología, entonces, capital humano yo creo que es sí o sí necesario. Tercero, ellos van a formar parte de esta mesa donde vamos a decidir cuáles van a ser las ideas que van a desarrollarse durante el proceso, ya sea si lo hacemos por quarter o por año. Entonces van a tener una injerencia completamente directa, me parece, y al mismo tiempo una parte extremadamente necesaria para nosotros. Ellos dicen, y él es parte del clúster. Tengo el sombrero de Ivers para... No, y aparte lo hablábamos en otro espacio, decir, che, el clúster necesita esta comisión de innovación que se va a dar naturalmente dentro de este build-up. Totalmente, es que totalmente yo creo que es como que vamos a ir muy juntos el clúster, y como si bien yo trato de separarlo un poco porque también es clave que no haya una injerencia tampoco tan fuerte en la decisión, porque tiene que haber esta ponderación entre, bueno, lo digital, pero al mismo tiempo también cuáles son las cuestiones para ser implementadas en empresas locales, pero al mismo tiempo lo esotérico. Entonces, si bien son parte clave, nada más hago esa pequeña separación para que no sientan por ahí otras empresas, otros actores que van a ser los únicos que van a decidir, digamos, en la mesa, ¿no? Ahí agrego simplemente que esta cuestión de también que van a ser quienes lleven el termómetro, digamos, de las demandas que tenga la industria a través del conocimiento, digamos, del mercado, digamos, ahí analizado
a través del clúster. Y si bien algo adelantaste en esto, ya para casi terminar, ¿cuáles son los proyectos que pensás o imaginás o te gustaría que iniciáramos en el Big Lab? Conquistar el mundo. No, yo creo que hay un par que, por lo menos a mí personalmente, es como que si alguien me dice que lo está haciendo, me vengo un fin de semana a trabajar con él, digamos. Por un lado, el BIM asistido es algo que a mí me encanta, que es el proceso BIM, un proceso muy manual, donde yo creo que el 90% por lo menos del BIM va a ser automatizado por medio de inteligencia artificial, pero asistido al arquitecto, ¿no? Al profesional. Entonces yo creo que ese proyecto, hay muchas empresas trabajando en eso y tiene que ser una prioridad porque por ahí viene para mí el futuro, ¿no? De esa asistencia inteligencia artificial profesional, sacando una cuota muy importante de tiempo para el profesional, creo que es el principal. También yo creo que la cuestión de blockchain me resulta muy interesante. Hoy en día es muy difícil meter siquiera imágenes, las imágenes no entran en la blockchain, menos un modelo 3D, pero es importante para todo lo que es documentación, para todo lo que es legal, para trazabilidad, exactamente, trazabilidad de materiales, inclusive es otra que muchas empresas no trabajan, es como, bueno, estoy haciendo una pieza de hormigón y a veces me dicen, no, pero la piedra viene de 2 canteras y la arena de 3, y bueno, ¿cómo con la blockchain podemos crear una trazabilidad que yo después, si una pieza se rompe, una pieza no performa bien, escaneo un QR y automáticamente me dice con qué arena fue hecha, con qué piedra, yo creo que eso es algo extremadamente interesante y bueno, todo lo relacionado con robótica también a mí personalmente, IoT, mediciones, usar también la combinación de inteligencia artificial y cámaras, de entender, bueno, quién está haciendo qué en la obra, por qué esta persona lleva 20 baldes de un lado al otro, por qué no pusimos la arena primero en ese lugar. Cosas tan básicas como esas se podrían ayudar muchísimo, digamos. Detectar cuestiones de seguridad. Cuestiones de seguridad automáticas. Eso hay muchas startups también que de eso, que te dicen, está Roberto sin casco y sin zapatos, y por seguir en tal lugar. Y te avisa automáticamente a nadie decide que tiene que ponérselo. Entonces yo creo que hay muchas cuestiones que pueden ser implementadas en el día a día hoy, digamos. Entonces, tenemos un montón para trabajar. La última preguntita, hablaste de este tipo de laboratorios en el resto del mundo, que hay poquitos. ¿Dónde podrían presentarse estas investigaciones y estos trabajos que se van a realizar acá en el Big Lab, pero a nivel mundial? ¿Hay algún espacio? O sea, la parte más... Lo vamos a hacer nosotros el evento, correcto. ¿Qué cosa? Así como que vamos a hacer Big Lab, ese evento lo vamos a hacer nosotros. Lo vamos a llamar los otros. Así me gusta la actitud. Aparte es más barato que venga. Sí. No, pero tenemos sede acá. Sí. Mate, le hacemos un intercambio cultural. Eso yo creo que sí es clave que empecemos a hacer punta en eso y me encanta la actitud de Martín porque que Martín siempre va para adelante y yo tuve la idea, pero Martín creo que fue el que llevó la carreta adelante y se puso todo al hombro, hasta hace media hora estaba poniendo esto al hombro, entonces me encanta esa actitud de Martín porque creo que es clave eso. Pero bueno, sí, al mismo tiempo yo creo que estos laboratorios están como súper interesados en hacer estos intercambios porque por eso mismo, por la escasez que hay, ¿no? Entonces, yo creo que hacer intercambios con estos laboratorios, inclusive ir a grandes ferias como, no sé, la Auto University, que se hace ahora en Las Vegas, o Acadia, que es otra que se hace en Estados Unidos de algo mucho más esotérico en la arquitectura, que se hace ahora en Denver. Yo creo que esas grandes ferias podemos ser partícipes invitados, puede ser muy interesante también para los investigadores, ¿no? De ir y decir, bueno, es la primera vez que voy a yo postular algo internacionalmente, entonces creo que puede ser una buena oportunidad para todos. Bueno, creo que queda oficialmente presentado Big Lab, por qué surgió esto y también, bueno, cuáles son las expectativas y deseos o ambiciones que tenemos para este laboratorio. Gracias y bueno, no será la primera. Una sola cosa para agregar, porque ahí en estos marcos tan tecnócratas, digamos, por lo menos yo vengo defendiendo eso mucho. Y rescato algo que dijo Allen, me parece que la existencia del laboratorio también va a haber que medirlo más allá de los resultados, y hasta, no sé, copiando otro modelo he pensado, pero hay mucho todavía no hemos hablado, tenemos que hablar incluso los 4 actores, pero tener un board of advisor y un board of approval, o sea, tener que, porque digo, vale, hay que preguntarle a la Cámara Argentina de Construcción dónde le aprieta el zapato, porque digo, si no te convertís en un laboratorio que te miras para adentro y te olvidas de a quién le queremos, si estamos diciendo que queremos resolver cosas en la industria, bueno, tener un board
de distintos integrantes y actores de la industria que nos pueden permitir validar, digamos, alguna de nuestras ideas. Pero me parece que lo que más rescato es que este proceso pueda despegar y existir en Córdoba y transforme las personas, y quizás dentro de 10, 20 años vengan otros a hacer la revisión histórica, pasado 20 años y digan, en su momento tuvo el Build Up, coincide, y ahí se desprendieron emprendimientos, personas que se insertaron en la organización y generaron cambio, dirigentes y funcionarios que ocuparon espacios de poder en el buen sentido y que formaron parte de algunos de los procesos que tuvieron vínculo con el Build Up. Me parece que eso también va a transformar más allá de los resultados propios que el Build Up puede entregar. O sea, el cambio en la gente y el que sepan, nosotros sabemos palpado un blend, los chicos también preguntan, digamos, bueno, va a haber un lugar seguro para poder pensar. Me parece que eso también va a ser significativo y de ahí también vamos a tener que medir, ¿no? Bien. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. No sé si había